Bienvenidos a todas, todes, todos a este nuevo episodio de La Plática. Estoy nuevamente muy contenta de poder compartir este espacio con Suiri Sobrino y estamos muy listas para poder grabar este segundo episodio sobre el análisis semanal que vamos a tener respecto a la bioserie de Gloria Trevi que se llama Ella Soy Yo y al podcast de Raquel Portillo, conocida como Mari Boquitas, que se llama En Boca Cerrada. Bienvenida, Suiri. Muchas gracias, María. Sí, yo soy Suiri Sobrino, me pueden encontrar en Instagram como @suigeneris. Y sí, de verdad que mientras van avanzando ambos productos, creo que hay muchas cosas más por analizar y sobre todo ahora también que ha coincidido con la más apariciones públicas de Gloria Trevi, dando entrevistas sobre la serie, que también nos hace como entender su visión y por qué la serie es como es, ¿no? Entonces, no sé, empecemos, ya estamos, ya en el capítulo anterior nos quedamos en la época de Boquitas Pintadas y ya entramos a una nueva etapa en la que ya no está Boquitas Pintadas y entra más la formación de la secta y ya están solamente Gloria y Raquel. ¿Qué opinión, qué se ha sentido como estos dos productos hablan sobre esta parte de la historia? Sí, bueno, a ver, ahí en la primera semana vemos como toda esta reunión de Boquitas Pintadas que se llama Fresitas Salvajes. Fresitas Salvajes. Y después nos quedamos en la primera semana nos quedamos en el último episodio donde ellos se van románticamente a Veracruz, me parece, creo que se van a Veracruz. Y después regresan y él la confronta de alguna manera con Raquel después de una noche de amor, ¿no? Y entonces ahí se confrontan en este primer lugar en donde ellas se dan cuenta, o al menos lo que tratan de dejar de ver es que Sergio desde el principio las pone en este lugar donde no pueden confiar una en la otra, ¿no? Donde si bien pueden ser amigas porque pues no tienen muchas alternativas, no pueden confiar porque pues todo puede pasar, o sea, tan todo como que vayan con tu marido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, después, bueno, viene toda esta segunda semana con estos dos momentos importantes en la historia de la semana, que es, por un lado, todo este momento en donde a Sergio le dicen que Fresitas Salvajes ya no está dando lo que tiene que dar y que entonces va a fracasar, y entonces ocurre todo este momento donde las niñas se van, se quedan ellas dos, ellas dos y alguien más, ¿no? Está Sonia, ¿es Sonia? El personaje de Lisbeth en la serie, aparentemente, por lo que le comentan también y por cómo después se va desarrollando la historia, el personaje de Lisbeth, que en la serie es como la secretaria, ¿no? Tiene una parte al principio, es Nora, que es la primera esposa de Sergio, y luego se convierte en Zona Ríos, ¿no? Entonces ahora, incluso Nora, que también no cuenta Raquel en su podcast, es la primera, o sea, fue antes que Raquel, pero no sabemos qué pasó con Nora, ¿no? Ya tenían un hijo, exacto, antes de que se case con Raquel. Entonces están ellas tres ayudándole con todo este tema del dinero, ¿no? Que te viene, o sea, que te cuentan todo este momento en donde ellas al parecer entregan todo lo que tienen. Hay esta escena en donde traen unas tortas y Raquel le da su torta, luego Lisbeth le da su torta y Gloria al final como que le dice, no, tú ya no me la des, y se la dividen entre ellas, ¿no? Y entonces como que te deja ver todo el tiempo este deseo de pues de que te quiera, ¿no? De ganártelo, de ser la favorita, de que me quiera más a mí, ¿no? Como de quedar bien, y de donde les regalan la ropa, donde se ponen a vender la ropa para que tengan dinero y toda esta historia. Y al mismo tiempo ocurre en paralelo en la historia, como en 3 años después, digámoslo de alguna manera, que es, según yo, el tiempo que se maneja, este momento en donde Gloria se sale, o 3 años antes, no sé, donde se sale y los deja y se va a vivir a la calle
y ahí es en donde en teoría ella compone todas sus canciones, vive en un motel, tiene un grupo de amigas de mujeres trans y tiene una perrita y canta en los camiones. Y entonces de pronto solo un día decide volver a buscar a Sergio y vuelve y ya, ¿no? Que disculpa que te interrumpa, pero esa parte es como súper rara, ¿no? Súper rara porque además, porque además luego en la historia tú te das cuenta que Gloria vive en una familia con mucho dinero, ¿no? O sea, con mucho dinero, pero de pronto tiene que vivir en moteles, ¿no? Pasando hambre, como tú dices, ¿no? Cantando en los camiones, y es como, o sea, ¿por qué, no? Si era una familia, que después se sabe incluso que la mamá le paga el primer disco, o sea, ¿por qué tuvo que pasar supuestamente todas esas penurias? Como que eso, o sea, no se entiende, no parece real, ¿no? O sea, no sé si será por el formato que es ficcionado y que al final parece como la primera parte de María del Barrio, pero no se entiende. O sea, de verdad. ¿Sabes qué? Yo creo que también, es que yo creo que tiene que ver también con que, bueno, ahorita te voy a preguntar una cosa, pero creo que tiene que ver con que en México, bueno, en la historia que se contaba de Gloria Trevi, había una parte que se contaba que ella venía de lugares muy pobres, ¿no? Entonces no sé si un poco lo que quieren es hacer que cuadre la historia, porque después pues la gente se entera que pues Gloria Trevi viene de una familia de mucho dinero de Monterrey, o sea, que no tenía nada que ver con que no tenía dinero. Ahora, no dudo que haya pasado que sí cantaban, no lo sé, ¿no? La verdad desconozco, pero sí, o sea, sí creo que se lleva a un lugar, o sea, tú justo lo decías antes de empezar, ¿no? Como querías, que una de las cosas que te llamaba la atención era la romantización de la pobreza, de la vida de la calle. Exacto. Sí, incluso hay momentos como tú dices, ¿no? Ella era amiga supuestamente de mujeres trans y de trabajadoras sexuales, ¿no? Y es no sé, es anecdótico que tú ves de que ella no tiene amistad con las trabajadoras sexuales y que igual es algo que si tuvieras las entrevistas antiguas, Gloria siempre también habla a favor de las trabajadoras sexuales, todo, tenía un discurso que también lo mostraba en las entrevistas que era como en esa onda, ¿no? Pero aún así hay momentos en los que las trabajadoras, por ejemplo, le dicen, ¿no? Ay, sí, que si quieres también te podemos como ayudar y meter el negocio. Y una de ellas dice, no, Gloria no entra a eso, ella no entra a eso, ¿no? Como siempre igual, soy amiga de ellas, pero yo no le entro a eso, ¿no? O sea, como que haciendo esa clara diferenciación, ¿no? O sea, que tampoco era necesario, ¿no? Sí, pero no, ella es como... ¿no? Igual es como bien católica, no sé, una cosa así. Pero sí, o sea, de hecho sí hay como una romantización de la vida en la calle, ¿no? O sea, como que se ve bonito, ¿no? Como te digo, o sea, como si fuera la primera parte de Marimar o cuál era, salía Talía con Mariana del Barrio con la pepenedora, no sé, claro que ella canta y se lleva bien con las personas en la calle y todo, y canta y de pronto todo el mundo baila, ¿no? O sea, como que en el metro y todo el mundo baila. Claro, como si eso pasara de verdad en Ecatepec a las 7 de la mañana. O sea, claro, hay una romantización. No, totalmente, hay una romantización. Me da muchísima risa este momento en donde la van a asaltar y entonces ella se les pone como al brinco a los asaltantes y no la asaltan y ya como que la dejan así de... Y ella, yo digo, de verdad... A ver, si eso, o sea, sí pasó, qué suerte, pero esto, o sea, pero se pone como superhéroe, o sea, como Gloria Trevi todas las podía en la calle. Exacto. Y además más bien Gloria parecía más como una niña fresa, ¿no? O sea, es como que yo no me creo ese cuento. Y no solamente ese episodio que narran en la serie de que la van a asaltar, sino hay un momento también en que se ve como que la policía hostiga a las trabajadoras sexuales y ella como se planta activista, ¿no? Ante la policía y dice esto no debería ser así, que no sé qué. Entonces como que, claro, Gloria la activista, la que se enfrenta a los ladrones, que vive en la calle, pero que la pasa bien y que adopta perros, o sea, no tiene ni
para comer, pero que adopta perros de la calle. Entonces, como que o sea, es como, claro, una superheroína ahí, ¿no? Se le faltaba combatir el crimen, ¿no, man? Exacto. Oye, pero aparte, justo te iba a decir que este tema respecto al tema de ella se pone en este lugar donde no, bueno, sí soy amiga de las trabajadoras sexuales, pero yo no me dedico a eso. Ocurre también con el calendario, ¿no? O sea, como con como dejar muy claro que no estoy diciendo que no sea verdad, posiblemente para la época y en ese momento, pues sí, seguramente, tal vez así lo pensó, ¿no? Pero como en o sea, volvemos a este lugar en donde todo el tiempo está buscando limpiar su reputación, ¿no? Como a mí me obligaron a hacer el calendario. Yo no soy el tipo de mujer, entre comillas lo digo para quien solo nos esté escuchando, el tipo de mujer que sale en traje de baño en un calendario, ¿no? Y entonces siempre hay como este doble discurso de soy súper libre. Sí. Soy súper open mind, pero no yo. O sea, conmigo no. Y ese doble discurso también en lo que yo fui la creadora del personaje de Gloria Trevi, pero hay unas cosas que me obligaron a hacer, ¿no? O sea, el look fue mío y que el que me volvía loca en el escenario es mío, pero esto yo no lo quería porque yo era muy pudorosa, ¿no? O sea, no me gustaba salir así como, ¿no? Mostrando todo. Entonces, como que no se entiende muy bien que igual siento que debe ser todavía, porque sí que ha pasado muchos años, pero que sabemos que el proceso de las víctimas, de las sobrevivientes, es un proceso probablemente de toda la vida, ¿no? Entonces, que ahí siento también que un poco está en constante lucha también de cosas que ella siente que tiene que probar, ¿no? Al público, de a quién le debe su carrera, si ella era la talentosa. Entonces, al final la serie, y como lo decía en el primer episodio, más se siente una redención propia de ella misma consigo misma que una historia que contar hacia el resto y que tenga como que tenga la intención de ser algo positivo para el resto, ¿no? Que es ella como quiere contar su historia para redimirse ella y su imagen y con ella misma y ya está, ¿no? Totalmente. Oye, y te iba a preguntar justo, de este momento donde ella se va, ¿tú te acuerdas de cómo lo platica Raquel? O sea, ella habla de cuando Gloria se va. Eso es algo que en ellas dos no coinciden, porque supuestamente Gloria se va luego del evento de la lata de atún, ¿verdad? Ella se va ya, entonces Raquel nunca habla de que se va. En ningún momento hay una ruptura sí que al principio Raquel en su podcast dice que iba y venía, Gloria iba y venía, ¿no? Pero que de un tiempo y se quedó y nunca más volvió a irse. En cambio, sí Gloria habla de esta como que se vivía ahí, pero luego hubo este quiebre con el lata de atún, se va y no regresa, que parece que meses por lo menos, ¿no? O sea, que meses, pero Raquel no habla de ese episodio. Para quienes no escucharon el primer episodio, que los recomendamos que lo escuchen, el episodio de Lata de Atún es un episodio que narran ambas en el podcast y en la serie, en donde hay como un conflicto que se encuentra que Sergio habla de pregunta quién se ha comido una lata de atún, porque ellas solamente podían comer con el permiso de Sergio. Y bueno, Raquel dice que fue Gloria lo niega, y porque lo niega le pegan a las dos, ¿no? Eso es lo que cuenta Raquel, pero Gloria en su serie dice que ella no dejó que le pegaran a Raquel, que ella asumió que era su culpa y se fuga. Eso no lo cuenta Raquel. Ahora, es probable, o sea que no queremos, ¿no? Desde esa época no es nuestra intención decir quién miente o no, porque creo que muchos creadores de contenido hacen eso, ¿no? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién dice la verdad? Nosotras creemos desde acá que es muy posible que además, después de más de 25 años, porque eso sí pasó hace mucho tiempo, que recuerden las cosas distintas, o sea, es totalmente válido, o sea, hay trauma ahí, o sea, hay cosas que no van a recordar bien, que no son exactas, entonces no sé, que no necesariamente alguien está mintiendo, ¿no? Que simplemente lo recuerdan distinto. Sí, totalmente. O sea, yo creo que vi un comentario en algún lugar donde estaba viendo algo de la lata de atún, creo que en un TikTok, que decía, como ahora solo falta que nos diga Sergio quién fue la culera que se robó la lata de atún, ¿no? Y en parte me da risa, pero en parte o sea, digo, es que justo, ¿no? Parece que lo que estamos tratando de investigar
es qué fue lo que pasó, cuando en realidad es que eso no es importante. Más bien, yo lo que quería tener claro, porque yo no recuerdo, es en el podcast de Raquel que ella haya hablado de este periodo de bastante tiempo, porque en teoría, si no me equivoco, Gloria dice que se va 2 años, o no lo sé, o sea, pero sí fue un tiempo considerado. Sí. Y Raquel no lo menciona, ¿no? No, nunca habla de esto. Hay cosas también que ambas cuentan de distinta manera, ¿no? Como por ejemplo, cuando Gloria se involucra con Sergio, cómo se entera Raquel. Creo que Gloria lo cuenta como que el mismo Sergio le dice, ¿no? Mira, estamos juntos, mira que tu amiga hizo esto, ¿no? Pero Raquel no lo cuenta así. Raquel cuenta que simplemente la vio de pronto saliendo del cuarto, que ella ya sospechaba porque encontró, mientras limpiaba el cuarto de Sergio, mechones de su cabello, comenzó a sospecharlo y luego la ve a ella en la madrugada saliendo del cuarto de Sergio. En la serie, Gloria sí hace, o sea, sí la serie hace hincapié, dejar muy en claro de que Gloria se involucra con Sergio cuando supo que lo de él con Raquel no iba en serio, que no era nada importante o que se quería separar. Incluso Sergio como que la manda a Raquel a que le convenza para estar juntos. Yo siento que hay una necesidad de Gloria de decirle al mundo, yo no estuve con el marido de mi mejor amiga, a mí me dijeron que ellos ya no estaban, ¿no? O sea, como que quizás no fue así, pues no, pero si ella igual lo recuerda así o qué sé yo, igual es muy fuerte, ¿no? En Perú, por ejemplo, y me imagino que en México también, y en general en Latinoamérica, es muy fuerte la etiqueta de la otra, ¿no? Y entonces yo supongo también que va por ese lado, sobre todo porque era el marido de su mejor amiga y todo, y ya quiere como dejar en claro que ella no sabía que existía todavía una relación, cuando igual, como seguimos diciendo, eso no es lo importante. Acá ha habido una seducción de corrupción de menores de este hombre, y si estaba con ella o no, o sea, como que no tenía sentido, eran ambas adolescentes, ¿no? Claro, exacto. A mí eso es justo lo que estoy escribiendo. Me parece bien importante 2 cosas. La primera, totalmente de acuerdo. Yo también creo que, o sea, que bueno, es evidente, ya lo hemos dicho muchas veces, que Gloria quiere limpiar su nombre, ¿no? Pero me parece que es es esta idea que nos cuesta mucho trabajo de las mujeres, de ser, de tener que apegarnos todo el tiempo a yo soy buena, ¿no? Yo tengo que demostrar que yo soy buena, que yo nunca haría una cosa así, que yo, o sea, como no puedes empatizar conmigo si no es desde esta figura de bondad, de dulzura, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, ahorita con México, que tenemos 2 candidatas presidenciables. O sea, una de ellas es esta mamá, esta dulzura, no es una persona estratega que puedas decir, oye, sabe de política, no, sino es esta bondad hermosa que transmite cosas, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar de nobles y de buenas, y el hecho de aceptar o de poder decir no fue así, o si estuve ahí cuando, a pesar de que sabía que estaba con Raquel o lo que sea, se corta, o sea, se quita cualquier posibilidad de aceptarlo, y entonces entra a este lugar en donde lo justifico. Y no es porque, o sea, no es que yo sea una purista de la verdad. O sea, no es que yo diga, ay, lo que tienen que decir es exactamente cómo pasaron las cosas y nos tendrían que estar dando explicaciones. No es por eso, sino porque en el momento en el que yo encubro, o sea, si yo, el objetivo de encubrir es para que tú no pienses de mí que yo provoqué. Si yo estoy encubriendo porque creo que tú puedes pensar que yo provoqué, es porque todavía creo. Una parte de mí cree que lo provocó. Sí, totalmente. Entonces la conversación se queda aquí entre nosotras, ¿no? Entre yo no te quería lastimar, bueno, yo sí. Y entonces la figura de Sergio, que era, como el que tú dices, o sea, era líder, al final era sectario, era una persona enferma mental, era pederasta, era muchísimas cosas, ¿no? Pedófilo, 1000 cosas, queda a un lado, porque no importa, o sea, porque tal vez, o sea, porque pareciera que entonces dependería del no de Gloria,
¿no? De que Gloria le hubiera dicho, no, yo con el esposo de mi amiga no me meto. Y entonces ahí hubiera cambiado toda la historia, ¿no? Y no hubiera pasado nada. Exactamente, y no es verdad, o sea, la realidad es que no, o sea, fue la prima de Gloria, ¿no? O sea, la prima de Gloria que, digo, no sé cómo haya ocurrido, pero que en teoría le pide ir con ellos y llega con ellos y ocurre lo mismo, y tú podrías decir, bueno, entonces también, también entonces podemos cuestionar a la prima de Gloria por meterse con el galán de la prima que sabía que estaba enamorado de ella, y entonces así nos podemos ir en una ola en un círculo de cuestionamientos de lo que debiste de haber hecho, cuando en realidad nadie podríamos estar hablando de lo que ellas debieron de haber hecho, cuando lo que estaba ocurriendo era un tema de manipulación, de poder, de abuso, de muchas cosas que no tenían que ver con las decisiones que ellas estaban tomando, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho que como digo, ¿no? Entonces ahí se entiende que creo que mucho, o sea, esta serie viene contada por Gloria como con una necesidad de convencer, más de convencer al público, convencerse a ella misma, ¿no? De que no fue culpable y debe ser porque tiene mucha culpa. Y tampoco, y es entendible también, ¿no? Porque por años no solamente le han atacado a ella, ¿no? Sino también su familia se ha visto involucrada. Y debe sentir todavía mucha culpa, ¿no? El problema, yo siento, o sea, como decía, ¿no? Hay que dejar a las víctimas ser víctimas, hay que dejar a las sobrevivientes ser sobrevivientes, no tienen que ser referentes de nada. El problema es que hay una industria de comunicaciones acá que necesita seguir explotando la historia para seguir capitalizando, generando dinero, generando rating, y sin ningún tipo de soporte emocional, sin ningún tipo de entendimiento de la estructura de la violencia, sin ninguna responsabilidad siquiera, ponen a Gloria a contar una historia con el propósito de redimirse ella, y lo que termina haciendo más bien es revictimizando a las demás, es poniendo en conversación temas que no deberíamos estar conversando, y eso y con eso llevo a las entrevistas que ahora está dando Gloria, ¿no? En donde dice, por ejemplo, mira, a mí me sorprende mucho porque veo que muchas personas están viendo la serie con los ojos del machismo, haciendo referencia a que ha recibido críticas por el personaje de Nayeli. No lo dice, pero yo entiendo eso, ¿no? Dice, ay, pero eso está mal, porque al final si hay una compañerita en tu clase que es un poco más coqueta, eso no significa que merezca la violencia, que merezca ningún tipo de violencia. Entonces, ahí como ella está responsabilizando al público por una historia que está siendo mal contada, ¿no? O sea, es como tú no puedes cuestionar, criticar al receptor por cómo tú estás haciendo que llegue tu historia. Entonces, yo creo más bien que quienes están haciendo la serie están haciéndolo de una mirada machista, ¿no? O sea, hay claramente, como ya lo veníamos diciendo en el capítulo anterior, una jerarquización de las víctimas. Se ve que hay víctimas que pareciera que se entiende, que dan a entender que se merecen la violencia que sufren, ¿no? Y hay otras víctimas como Gloria, por ejemplo, que parecen más bien almas nobles que han caído ahí y que no solamente son víctimas de Sergio, sino de las otras también, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal. Claro, y era lo que platicábamos un poquito antes fuera de la grabación, que era esta responsabilidad que o sea, tú me platicabas esto y yo te decía que también era, o sea, era muy evidente. O sea, una cosa es que yo pueda entender que la interpretación del mensaje pueda tener sus matices, ¿no? Y otra cosa es que es muy evidente que la ridiculización del personaje es desde el minuto 1 en el que aparece en la serie, ¿no? O sea, todo el tiempo la ridiculiza, ¿no? Creo que ahí hay una responsabilidad no adquirida, porque es verdad que el personaje o sea, lo que yo te platicaba, que era, yo vi videos de Aline en ese momento cantando y veo los que se ponen, o sea, como la actuación de esta actriz que hace a Nayeli, igualmente cantando, y digo, a ver, o sea, o la actriz es muy mala, ¿no? Que vamos a descartar esa idea, no, digo, entiendo que no sean las mejores actuaciones, pero eso es absurdo. O es una real burla, ¿no? Es una real burla del personaje. Digo, la persona de Aline, ¿no? Y yo apunté a otra cosa más que me pareció interesante con respecto a Nayeli, que es el personaje, el nombre que le han puesto en la serie, que es en realidad Aline Hernández, es
la actriz que cogieron, porque Aline llega supuestamente, ¿no? A los 14 años, más o menos, 14 para 15. Y Gloria y Raquel tenían 18, 19 años, por ahí. Sin embargo, las actrices que hacen de Gloria y Raquel, a sus 19 años, las actrices son menores de edad realmente. Y se ven menores de edad, se ven adolescentes. Pero la actriz que hace de Nayeli o Aline Hernández es una actriz mayor de edad, que en realidad cuando se filmó todo tiene 19 años. Entonces ella sí puede hacer escenas subidas de tono con el actor, a pesar que tiene que ya es para mí incómodo porque la chica tiene 19 años y el actor tiene 45, o sea, yo no la pondría a hacer ese tipo de escenas, o sea, no hay necesidad. Pero sí, o sea, ¿por qué esa decisión de la productora de, a pesar de que Aline era una chica de 14 años, poner una actriz de 19 para que sí pueda hacer las escenas que no las ponen a hacer a la actriz que hace de Gloria Trevi porque era menor de edad? O sea, que si tú pusieras realmente a una chica de 14 años ahí y a una chica de 19, podríamos ver también la diferencia. Con las actrices no se ve, incluso Gloria se le ve más chiquita porque es más chiquita, en la realidad la actriz es más chiquita. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué estaban buscando escogiendo a una actriz mayor de edad para interpretar a una chica de 14 años? Como que hay una intención además de poner a Aileen como una chica ya como despierta, que ya ha tenido experiencias sexuales, ¿no? Como que busca, ¿no? Como que ella es una buscona, ella quiere, sabe lo que quiere, ¿no? Y estamos hablando de una chica de 14 años, ¿no? Y esa decisión de poner una actriz mayor no es por nada. Totalmente, perdóname que te interrumpí. De hecho, en teoría, Gloria Trevi era la más grande de todas. O sea, claro. Y tú ves a quien la interpreta y no se ve de la edad en la que en teoría tenía, ¿no? La que teoría tenía. Se ve más chiquita. Cuando en realidad Raquel tenía 14 y ella tenía como 16, una cosa así, ¿no? Y ya después llega Aline más chica. O sea, Aline llega después. Sí, claro. Entonces ahí también yo me pongo a pensar porque usan la misma actriz de adolescente de la época de Fresitas hasta que comienza Doctor Psiquiatra y ahí como sigue la misma actriz, por eso sale muy pequeña, muy chiquita. Y ahí tú también ves cuando los acercamientos con Sergio Andrade y es incómodo porque la ves a la chica chiquita, pero luego ves a la actriz de Aline Hernández y no te da esa misma sensación. Entonces no es justo. Yo siento ahí que hay una intención que no es justo, ¿no? Porque no llegamos a entender realmente lo vulnerable que era Aline a esa edad, porque no se la ve chiquita. Es que creo que creo que en realidad también hay muchas incongruencias. Por ejemplo, platicaba con una persona respecto al caso y al episodio y al episodio pasado, y justamente una de las cosas que me decía era esta, ¿no? Gloria, el personaje de Gloria no está sustentado. O sea, quienes nosotros conocíamos como Gloria Trevi, esta mujer rebelde, de pensamientos liberales, que estaba dispuesta a ponérsele a quien fuera, que estaba dispuesta a romper estereotipos y tantas cosas, en la serie tú ves eso por fuera y por dentro era en este interés de quedar como la buena, se pone en un lugar como de ingenua, chiquita, inocente, que no rompe un plato, que todo es de manita sudada, y no porque ser lo otro esté mal, o sea, pero justo en su mente ella piensa que si se pone como una adolescente curiosa, rebelde, con la mentalidad, entonces la gente puede leer que posiblemente se lo merecía, ¿no? Y en cambio, entonces su personaje no tiene ni un gramo de sustento, porque o si realmente eran ideas de Sergio, lo que salía a hacer al público, no tiene sentido. La persona que me estás presentando en tu serie no eres tú, porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido lo que salías y mostrabas al mundo versus con esta niña que o sea, no es que estoy juzgando la actitud de la niña o que yo pueda pensar que no tenía actitudes infantiles, pero es que esta niña está jugando casi que con muñecas, ¿me explico? O sea, no está hablando del aborto como en su momento sí hacía Gloria Trevi cuando salía al público. Entonces, hay una discrepancia
importante en donde creo que ella no se deja ver por este cuidado extremo que le pone a su personaje, ¿no? Y por el otro lado, creo que también una de las cosas que platicábamos antes de entrar a grabar y que te lo contaba, que lo platicaba con esta misma persona, es esta visión que ahorita estoy justo entendiendo un poquito más, en donde también creo que hay una parte de Gloria que ella sigue creyendo que la responsable de lo que pasó fue Aline. O sea, Sergio maneja este discurso con ellas durante todo el tiempo, desde que Aline se va y Aline hace el libro, ¿no? Todo el tiempo Raquel habla de que Sergio se refiere a ella como la traidora, ¿no? Como esta traidora, y entonces hay todo este discurso en contra de Aline y pareciera que un poco todavía en la serie se lee como que la villana de la serie, o sea, la villana es Aline, no es Sergio. En la serie... Y TV Azteca. Y TV Azteca, exacto. O sea, ellos son los villanos, ¿no? Y entonces ahí es donde te das cuenta que incluso posiblemente en la mente de Gloria, Aline sigue, o sea, podría seguir cuestionando qué hubiera pasado si Aline nunca se hubiera ido, ¿no? O si no nos hubiera traicionado, o si no hubiera dicho, no lo sé, no, o sea, posiblemente estoy especulando y obviamente no estoy diciendo que eso es lo que piense, pero en lo que nos deja ver, para mí hay una villana en la serie que es Clara y que no es quien tendría que ser. Totalmente. Y, o sea, para mí hay dos, claramente, ¿no? Ali y la Patti Chapoy, ¿no? Que en la serie es Patti. Pero lo grave acá es que Aline era una víctima más. O sea, que no voy a defender a la periodista porque, o sea, sé que tampoco es como wow, ¿no? Pero ahí también, o sea, más que defensa de la periodista, también creo que nos damos cuenta de lo todavía lejos de la realidad que está Gloria, que igual, o sea, cero crítica hacia ella, porque cada uno tiene su proceso y lo que vivió ha sido durísimo, larguísimo, y probablemente va a ser un proceso que lleve toda su vida, que no va por ahí, sino va de la responsabilidad de los medios de comunicación una vez más, que a mí, sinceramente, porque ella siempre habla de TV Azteca, que no dudo que ha habido mala intención, pero en ese momento y hasta ahora, todos los medios de comunicación tienen responsabilidad porque ha sido mal contada esa historia. Todos, que a mí me parece en Televisa, más bien que Televisa debería salir a pedir disculpas por lo que pasó, porque ella fue su artista exclusiva durante ese tiempo, durante todo ese tiempo, vieron todo lo que pasó, veían a las chicas llegar chiquitas, sucias, todo, calladas, que no, y nunca hicieron nada, que incluso hay momentos en la serie en que se ve que se escucha que Sergio es violento y no hacían nada. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Televisa, no? Y en vez de ver la responsabilidad general de los medios de comunicación, todo es TV Azteca. O sea, es como si TV Azteca no hubiera sacado estas historias y no hubiera hecho esos reportajes, no hubiera pasado nada, ¿no? Y la verdad, Gloria tampoco... esa es como, es consciente que sin importar TV Azteca o Aline, ¿no? O sea, esto igual había pasado y el único responsable es Sergio Andrade, ¿no? Ya está. Totalmente. Y todo el ambiente que lo permitió, todas las personas adultas que estaban alrededor que lo permitieron, porque todos dicen, ay, los papás que no hicieron nada. ¿Y dónde estaban los medios? Como no estaban las personas que ahí pagaban la plata, la disquera, todos sabían cómo era Sergio Andrade. Y nadie hizo nada. El último episodio de Raquel, justamente, no me acuerdo quién es, la verdad, pero habla con alguien que se ve que es como de alguna disquera o algo, ¿no? O en el último o en el penúltimo. Y esta María, quien entrevista a Raquel, le hace preguntas, pues la verdad es que bastante contundentes, ¿no? Y le dice, oye, a ver, o sea, no te estoy responsabilizando, pero si tú estabas viendo todo esto, o sea... ¿Por qué nunca dijimos nada? ¿No? Como que ella se incluye en que todos somos responsables, pero la realidad de las cosas es que él habla y dice, sí las veía llegar muy sucias, sí las veía llegar muy delgaditas, sí las veía, y yo digo, y luego entonces, ¿qué? O sea, sí. Yo puedo entender que era otra época, ¿no? Pero eso no puede ser el único pretexto, o sea, no podemos agarrarnos de ahí y todos decir, bueno, es que era otra época. Es que sí era otra época, pero fueron 17 años, o sea... No es posible.
No, claro, y ya, ok. Saquemos la carta de que era otra época, pero si era otra época y no te diste cuenta, ¿cómo así tienes la conciencia, la conchudez de estar siguiendo y siguiendo, preguntando y cuestionando la actitud de los papás? Si tú también lo viste y no hiciste nada, ¿no? O sea, probablemente Televisa estaba mucho más cerca que los papás de las niñas, ¿me entiendes? ¿No? Y yo me acuerdo que vi una entrevista con, no me acuerdo cuál de las hermanas de la apuesta era, con este sujeto impresentable, creo que Gustavo Adolfo, ¿se puede? ¿Gustavo Adolfo? Ajá. Este periodista, ya. Y ella también es impresentabilísimo. Desde hace unos años creo debe ser esta entrevista. Y le pregunta una vez más, ¿no? A Carla o Katia de la Cuesta, no me acuerdo cuál es, y le dice como, y tus papás, ¿no? Y tus papás. Y bueno, y le dice, pero si todos estaban ahí, o sea, y nadie lo vio, no anotó. Y él dice, sí, yo me acuerdo. Ya pues, o sea, como que tú también estás, yo me acuerdo cómo venía, entonces todos saben, y dicen, sí, yo me acuerdo, yo lo vi. Entonces, ¿cómo podemos seguir hasta el día de hoy cuestionando a los papás si todos lo vieron y para nadie era como, solamente era algo incómodo de ver y ya está, ¿no? Gustavo, si no era lógico que alguien hiciera una denuncia, si no era lógico que alguien dijera, ¿qué hacen? ¿Sabes? Nunca, o sea, siempre estábamos vestidas de negro, nunca nos cortábamos el cabello, siempre estábamos de gorra, siempre estábamos, no, Gustavo, si tú llegabas y me decías, buenas tardes, Carla, ¿puedo pasar? Yo no te contestaba. Así es, yo me acuerdo, perfecto. ¿Cómo es posible? Pero nadie, ni Gloria, ni Raquel, ni Aline, ni tú, ni Liliana, como sociedad, ni tu hermana, ni nadie. ¿Cómo es posible que como sociedad nadie dijo, esto es completamente anormal? Total, y por ejemplo, una de las cosas que de la entrevista que te mandé ayer, ayer le mandé a Sweetie una entrevista de las coristas que hace Adela Micha con las coristas y hace también con Marlene, no me acuerdo su apellido. Yo tampoco me acuerdo su apellido. Que creo que habría que hablar de Marlene, Fíjate que no estoy lo suficientemente preparada, pero creo que hay que investigar un poquillo ahí porque creo que se menciona poco, pero hay ahí una parte de la historia que desconozco. Pero en esta entrevista que hace Adela Micha, que fue hace 5 años, ok, pero igual 5 años tampoco es tanto, o sea, no. Todo es un ataque horrible, ¿no? O sea, sobre todo a Marlene, como de, pero y entonces, o sea, ¿pero por qué permitías que le pasaran las mismas cosas que a ti no te gustaban que te pasaran a ti? ¿Por qué permitías que le pasaran a las demás? Y era como, qué poca conciencia hay en general para referirte y para hablar con una víctima, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a hacer este nivel de cuestionamientos a quien fue víctima? ¿No? Es como si le preguntas a un secuestrado, oye, ¿cómo te atreves que a tu amigo secuestrado, que secuestraron contigo, le hayan cortado los dedos? O sea, güey, ¿de qué hablas? ¿Por qué me estás preguntando esto a mí? O sea, yo no soy la persona, no me vengas a mí a preguntar cómo se tenía que hacer, evitar que las demás personas también fueran victimizadas como yo. O sea, no tiene nada que ver. Y entonces te das cuenta de todo el manejo que hay, o sea, que ha habido por parte de los medios desde hace muchos años y de manera constante, en donde se refuerza una tras otra la idea de que en ellas recae culpa, ¿no? O sea, que yo puedo entender que ellas en lo que dicen, por ejemplo, lo que platicaba, que es que lo volví a ver hace poquito, ¿no? Y lo volví a ver este momento en donde Gloria Trevi dice, yo sí quiero platicar de los momentos en donde fui víctima, pero en los momentos en donde también hice cosas que no estuvieron bien, ¿no? Y yo digo, ok, yo puedo entender que haya cosas de las que en tu decisión te arrepientas o hayas dicho, chin, pues igual y no fue la mejor decisión que pude haber tomado, o no sé, ¿no? Me hubiera gustado ser más leal con mis amigas, o no lo sé, pero en el entendido de que posiblemente, pues, tus circunstancias no te lo permitían, ¿no? Pero una cosa es que tú puedas entender qué de tu historia, o sea, yo siento que a veces cuando se habla de la víctima, en automático entendemos que si asumimos que somos víctimas, entonces estamos deshaciéndonos en absoluto de cualquier cosa que recaiga sobre mí, ¿no? Y eso hace que nos peleemos con la posibilidad de reconocernos como víctimas de algo. Exacto, totalmente.
porque yo no quiero ser esta víctima que está disfrazada, o sea, que esta víctima de la cual conocemos que es como, ay, es que te haces la víctima, ¿no? Pobrecita de ti, tú que has sufrido tanto. Porque, claro, esa figura es horrible y nadie quiere ser esa figura. Entonces, si eso es lo que tengo que ser para aceptar que soy víctima, mejor no lo acepto, ¿no? Y entonces mejor me sigo creyendo que hay un chorro de responsabilidades que asumir. Y creo que son cosas diferentes. Claro que yo puedo asumir la responsabilidad de actos míos, claro que puedo entender que puedo aprender de acá, claro que lo que tú quieras, pero lo que pasó particularmente, o sea, el que tú hayas sido abusada de esa manera, no tiene que ver con una culpa tuya, ¿no? Y entonces creo que el discurso que se maneja todo el tiempo en los medios refuerza la idea de que algo pudieron hacer para ser menos culpables de lo que son, ¿no? Y a quien realmente habría que cuestionar de culpa, deja tú que no les interese entrevistarlo o que no puedan entrevistarlo o lo que sea. Nadie habla de él. O sea, nadie, no se juzga. Solo hablan como de qué tremendos abusos vivían, qué barbaridad, qué cosas tan horribles les hacía. Y ya, o sea, es lo único. Y cuéntame más, ¿cómo te pegaba? ¿En dónde te pegaba? ¿Y qué sentías? Ajá. No, sí, terrible. O sea, de hecho, creo que un poco tiene que ver esa disputa que ha habido y que sigue habiendo entre las víctimas por cómo es contada la historia. Y como decías tú en el capítulo anterior, se ha perdido una gran oportunidad, porque creo que era una gran oportunidad siendo este tema tan mediático, de más bien de repensar la idea que nosotros tenemos de las víctimas, porque tenemos la idea de la víctima además que tiene, para ser reconocida y legitimada socialmente como víctima, tiene que ser una mujer intachable, ¿me entiendes? Una mujer intachable que no tenga malos pensamientos, que no haya cometido malas decisiones. Es inconcebible de pensar en una víctima que también haya repercutido en algún momento violencia, ¿no? Porque las víctimas no son culpables, no tienen maldad para ser reconocidas socialmente y legitimadas como víctimas. En la realidad no es eso. Las víctimas dan pelea, las víctimas se equivocan, las víctimas también tienen errores, sobre todo en una circunstancia como la que han vivido. Probablemente están víctimas, también se han hecho daño entre ellas, porque estaban en una situación de supervivencia, y supervivencia era también atacar a las otras, ¿no? De hecho, en la segunda temporada del podcast de Raquel, que ya luego vamos a hablar a profundidad, que lo recomiendo sinceramente, habla una experta no me acuerdo, en sectas, y no, la última que ha habido, que también una experta legal, y habla que las víctimas de sectas y de tratas no son responsables cuando están bajo esa influencia, incluso si han cometido delitos, ¿no? Y me parece muy importante porque es probable que si estás sumisa, o sea, sometida totalmente a otra persona, una persona que te ha trabajado el cerebro desde que eras adolescente, es probable que puedas cometer ciertas cosas que no son necesariamente las más cristianas, ¿me entiendes? Es muy probable que todas ahí se hayan hecho daño entre todas, ¿no? Y y es bueno hablarlo, o sea, era una oportunidad para hablarlo y decir, las víctimas son así, son reales, son personas reales que dentro del proceso de supervivencia la han cagado también, o sea, la han pasado mal, han hecho daño, y eso no significa que dejan de ser víctimas, ¿no? Y que puede ayudar para cambiar ese imaginario colectivo, y esa oportunidad se perdió. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Aparte, o sea, espérame, dame un segundo porque se me va a ir el punto. Dale. Se perdió la oportunidad de las víctimas. Ay, de las víctimas, o sea, que las víctimas, se perdió la oportunidad de mostrar a las víctimas en su real dimensión, que las víctimas también pueden repercutir violencia, ¿no? Y más bien hay una necesidad de gloria, ¿no? De crear una imagen pulcra, ¿no? En vez de hacernos reflexionar este imaginario colectivo sobre las víctimas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, eso es una cosa que me gustó mucho de uno de los últimos episodios de Raquel. De hecho, habla en un momento de esto que estamos platicando respecto a Karina Yapor. Ella dice que Karina Yapor era una persona no muy querida por las demás.
porque era una chavita muy inteligente y esta inteligencia empezó a usarla como para poder contraponerse con todas, ¿no? Y ella poder agarrar ventaja. Y eso hizo que las demás no la quisieran tanto, porque pues para las demás ella era ventajosa. Y justo también Raquel dice, me gusta mucho eso, o sea, me gusta mucho que Raquel pueda hablar, que ahorita vamos a hablar de eso, pero hablar de las demás desde un lugar en donde sí platica lo que ocurría, pero también lo dice, era una niña de 14 años, era la más chiquita de todas, ¿no? Y no le quedaba más que usar su inteligencia a su favor. O sea, lo mejor que pudo haber hecho fue eso. Si eso la mantuvo viva, si eso la mantuvo a salvo, si eso la mantuvo menos, un poco más cuerda de lo que podría haber estado por toda la situación que estaba viviendo, qué bueno, ¿no? O sea, no podríamos juzgar o no podríamos hacer un juicio de, es que ella no era una buena persona porque todo lo que eran en ese momento seguro no eran ellas, ¿no? O sea, simplemente es el resultado de años de vivir violencia. Y además que muchas de ellas estaban recién formando, descubriendo quién eran ellas en realidad, porque eran adolescentes, muy jovencitas, entonces, claro, y estaban en una situación extrema, entonces, lamentablemente, el seguir construyendo víctimas perfectas, nobles, puras, como lo que está haciendo Gloria en su serie, lleva luego a que cuando haya una denuncia pública o algo, sigan llevando a las mujeres al paredón, en donde tienen que ser cuestionadas y tienen que demostrar, ¿no?, su inocencia desde lo que es ético, lo que es moral, ¿no? O sea, que no sean nada malo, porque si es algo malo, si en algún momento de su vida fue infiel, entonces ya no hay que defenderla. Entonces se ha perdido esta gran oportunidad y lamentablemente yo siento que es algo que vive Gloria internamente, o sea, que ella debe estar en constante disputa entre las cosas que no se perdona y lo que ella vivió, ¿no? Y el perdonarse es un tema muy difícil, que también creo que lo habla Raquel en su podcast. Lamentablemente, para bien de Raquel, creo que tiene un soporte, como su co-conductora María, creo que tiene un soporte que también le permite a ella que su podcast sea terapéutico para ella, que no lo encuentre en Gloria, ¿no? Lo que Gloria ha caído y sigue cayendo en las manos de Televisa, que lo único que hace siempre es capitalizar su historia y su drama, y ya está. Y lamentablemente, aquí yo sí veo una responsabilidad de ella, porque lo que está haciendo es revictimizar a las demás. Y yo ahí cuestiono, y por un lado reconozco la valentía de Raquel, de que en su podcast, cuando ella habla de las demás, las nombra con nombre y apellido. Y habla desde cómo ella las miraba, lo que ella sentía. En la serie de Gloria, que ella dice que por temas legales, algunas les cambia el nombre, pero a mí me parece que es una forma fácil de lavarse las manos y de poder mostrarlas como ella quiere que sean mostradas, que muchas veces es muy irrespetuosa, y lavarse las manos. No, es un personaje basado en ella o en la otra. Hay veces que junta dos personas en la vida real en un solo personaje ficticio, y yo creo que es un poco una falta de respeto, ¿no? Yo lo veo así. Totalmente, es que aparte te das cuenta que no habría ninguna necesidad de lavarte las manos si hablaras con honestidad y respeto, como lo hace Raquel, ¿no? O sea, Raquel no se cubrió las espaldas, ¿no? Ella, que no sé si bien o mal, o sea, que era un poquito uno de los temas que platicábamos hace rato, no sé si esté bien o mal nombrarlas con nombre y apellido o no, lo que sea, pero creo que al menos en asumir que voy a hablar con el nombre y apellido de alguien, también asumo la responsabilidad de hablar de alguien, ¿no? Y entonces habla de ellas con mucho más respeto, con mucha más discreción, ¿no? O sea, que todavía no vamos a hablar de eso, pero ahorita que hace unas horas que estaba terminando de escuchar los episodios de Ana Dalai, Raquel dice, yo lo cuento, o sea, cuento lo que yo viví, ¿no? En ese momento. Y lo podría contar mucho menos si no fuera porque a mí me involucraron en un chorro de cosas, ¿no? O sea, a mí me dijeron que yo hice, que yo decía. Si no me hubieran involucrado de la manera que me involucraron, no estaría contándolo, porque esto no es algo que a mí me toca contar, y lo cuento desde la parte que yo viví. No voy a hablar ni de lo que sintió Gloria, ni de lo que vivió, o sea, no es nada que me toque a mí, ¿no? Entonces creo que todo el tiempo se maneja con mucho más respeto, ¿no? Y al final, a mí lo que me da tristeza dentro de todo es que
como platicábamos, pues por un lado volteas y te encuentras un podcast de mucho menos presupuesto, evidentemente, pero mucho mejor construido, ¿no? Y dices, ok, qué padre que tengamos el resultado así de que el paso del tiempo nos permita tener productos con una posibilidad de verlos desde otro lugar, con más análisis, con más responsabilidad, ¿no? Y luego del otro lado volteas y te das cuenta que en los medios masivos, que en los medios gigantes, en los poderosos, nada cambia. El otro día estaba viendo Hoy, que es nuestro matutino de Televisa, y en Hoy, o sea, hablan de la serie y es como, o sea, como que le dedican así un momento donde van especialistas y donde va gente periodistas y especialistas de abuso, y entonces todo el tiempo se centran como en este tema del abuso, ¿no? Desde los números de las víctimas, pero poniendo a la novela en un lugar mágico y místico. Y entonces digo, o sea, me da tristeza que es muy fuerte que el otro día en un libro de Dalia de la Cerda, que es la escritora que te platicaba hace rato, se refiere a este espacio digital de feminismo en el que nos movemos todas como Feministlán, y dice, todo pasa en Feministlán, pero afuera no pasa nada. O sea, afuera se siguen replicando los mismos discursos, las mismas historias, y qué peligroso, ¿no? O sea, pues más que, o sea, peligroso, a veces creo que es una palabra un poco amarillista, pero pues qué complicado, qué difícil que no podamos estar teniendo conversaciones a otro nivel de algo que pasó hace tanto tiempo y de algo que pues podríamos pensar que podríamos estar viendo desde otro lugar, ¿no? Al menos con más respeto para las víctimas, empezando por ahí, y ya después pues con la posibilidad de entender la violencia desde otros lugares. Y a mí me parece el podcast, por ejemplo, que es un resultado de un proceso muy personal de Raquenel, que se siente que ha tenido un proceso, no con el afán de comparar con el proceso de Gloria, pero es un proceso distinto, ¿no? Es un proceso distinto, incluso que Raquenel lo demuestra en otros aspectos, porque no sé muy bien sobre esto, que puedo informarme más para hablarlo en el siguiente episodio, pero ambas, tanto Raquenel como Gloria y Sergio, ahora mismo están siendo denunciadas en un proceso en Los Ángeles, me parece, no me acuerdo, en Estados Unidos, ¿no? Por dos de las víctimas que no son nombradas, ¿no? Por el proceso del juicio mismo. No sabemos quiénes son, hay especulaciones, pero nosotros no vamos a caer en las especulaciones. Son dos de las víctimas que están denunciando a Sergio, a Raquenel y a Gloria. Y Raquenel lo que ha hecho, que recién se ha enterado, es presentar como un amparo, no sé cuál es el término legal, en decir de que si es que esto sigue, si el proceso sigue, se van a terminar revelando cosas porque ella tiene pruebas que va a poner una vez más en una situación complicada a las víctimas que están denunciando y que ella no quiere hacerlo. Entonces, como que está pidiendo una petición de que esto se lleve hacia donde debería llevarse, que es hasta Sergio, y lo que ha hecho, que igual me voy a informar bien, pero es contrademandar, y ha contrademandado a Sergio, y me parece que eso es lo que debería hacerse, ¿no? Y me parece que un paso gigante, ¿no? Que está bien. Ahora, que tampoco responsabilizo o critico a las demás víctimas por querer denunciar a Gloria y a Raquenel, que ojalá no fuera así, pero creo que lamentablemente por cómo muchas de ellas han vivido la situación, que eran mucho más chiquitas cuando llegaron y las más grandes eran Gloria y Raquenel, y entiendan que ellas también han sido agresoras, y como no todas tienen los mismos procesos de sanación, probablemente las sigan viendo así. Es lamentable, y creo que en eso también ha contribuido en cómo es narrada la historia una vez más, lamentablemente por los medios de comunicación, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira, creo que ojalá que por el bien de ellas, ¿no? De ellas puedan en algún momento entender su papel o su lugar de víctima, ¿no? Creo que eso les permitiría también
entender el lugar de víctima de las demás y entonces dejarse de cubrir las espaldas, dejar de pensar que tienen que atacar a la otra para salir bien libradas, que creo que es un círculo que ellas lo tienen muy interiorizado. No, esta constante competencia que la platicábamos también en el episodio pasado. Creo que también con el paso de los episodios, al menos pues que ya ahorita que tenemos ya más claridad de todos los episodios de Raquel, se nota mucho este tema de la competencia, ¿no? Creo que cada vez se evidencia más y ojalá se puedan mover de ahí, ¿no? Porque creo que les va a permitir poder tener una perspectiva diferente de su propia historia y de la historia de las demás, ¿no? O sea, creo que podrán reconciliar muchas cosas también. Y esa es otra oportunidad perdida de la serie de Gloria Trevi, porque como ellas mismas todas dicen, por ejemplo, que Sergio no les permitía conversar entre ellas, ¿no? O sea, siempre las mantenía alejadas, desunidas, ¿no? Como posibles competencias. Entonces las unas no sabían lo que habían pasado las otras, ¿no? Entonces, si ahora tienen la oportunidad de contar lo que vivieron y que vivieron lo mismo que ellas en otras circunstancias, tiempo antes, ¿no? Eso puede generar que las víctimas que llegaron después, las más pequeñas, de pronto se sientan reconocidas, sientan empatías y puedan cerrar esas brechas, ¿no? Pero Gloria lo que hace es seguir en competencia, seguir mostrando a unas como malas, porque claro, al principio la villana es Aline, pero luego cuando va avanzando la historia, las villanas son las hermanas de la Cuesta, o sea, va variando. Pero siempre hay villanas dentro del mismo grupo. Entonces, ¿cómo pretende que las demás víctimas dejen de atacarse entre sí si se sigue contando la historia así? ¿No? Yo creo, o sea, que claro, para mí también el podcast de Raquel es mucho más responsable con el trato de las víctimas. Sin embargo, también hay víctimas como Liliana Regueiros, que te comentaba, que también se ha manifestado y no le gusta cómo Raquel habla en su podcast de ella, y siento que es algo que también puede pasar y hay que hacer cargo, ¿no? Que no todas siempre estén de acuerdo con cómo se cuenta la historia. Lamentablemente son públicas y este escarnio se sigue dando, ¿no? Totalmente, sí, mira, a mí me cuesta a veces todavía trabajo como poder ver esas cosas como hasta dónde, que sí, que no, porque siempre me da miedo le estoy regando de hablar, o sea, como que todavía no sé, como te decía, no sé si hace bien o no en hablar de la forma en la que lo hace Raquel, por ejemplo, de los personajes, ¿no? Y me decías que Liliana Regueiro no le gustaba que la pusieran como que ella era muy, ¿qué? Era muy cariñosa, era la más cariñosa, dice que era más cariñosa. Y okay, Liliana sacó un post en Instagram diciendo que ella no se reconoce ahí, que ella no era la más cariñosa. Sí. Que yo puedo entender que posiblemente, puede haber esta discrepancia, pero incluso pues te das cuenta de la dimensión del alcance, o sea, pues está diciendo que soy cariñosa, saco un post y digo, yo no me identifico con que está diciendo que soy cariñosa y ahí queda. Pero no es lo mismo que me pongas en este lugar a que me pongas como que canto horrible, bailo pésimo, canto las chicas tontas, soy una persona que se va y se mete con todo mundo porque soy una engaña maridos. O sea, claro, por supuesto que no es la misma, es el nivel de respeto y el nivel de dimensión que tiene el que yo diga es cariñoso, era la más cariñosa de todas, es completamente distinto a lo que yo voy y pongo, por ejemplo. Entonces, entiendo que, no sé, o sea, posiblemente es un tema muy delicado, que tiene muchas aristas, que no es lineal en el sentido de que no hay un juicio lineal de si puedes hablar de las otras víctimas o no puedes hablar de las otras víctimas, porque implica muchas cosas, porque también es tu historia, porque también son cosas que tú viviste, porque hay muchas cosas de por medio que no es lineal, o sea, no podría tomar una postura radical, pero lo que sí creo es que si ya lo vas a decidir hacer, asume la responsabilidad, ¿no? Totalmente. Y asúmela con respeto y asúmela con el entendimiento de que estás hablando de otras víctimas. Entonces, bueno, pues creo que eso es importante. Ahora, en temas de historia, bueno, pues yo creo que la historia nos va a poder ir dando un poquito más de claridad con el paso de los días. A mí me parece que en el caso de Gloria Trevi es larguísima, o sea, te
se echa unos episodios que digo, ya, o sea, qué aburrición, o sea, no me interesa una semana de Boquitas Pintadas, cuando Boquitas Pintadas ni figuró, o sea, dices, no es necesario, lo podrías haber contado mucho más rápido, pero bueno, yo creo que va a ir avanzando un poco más para darnos más contenido, ¿no? Y que podamos también analizar como todo este perfil de cómo se manejaba con ellas, de cómo fue entretejiendo todo y cómo al final el poder, o sea, como el papel del poder a mí me parece increíble, ¿no? En un episodio final, en uno de los últimos episodios de Raquel, María preguntaba como, creo que al líder, a la especialista de líderes de las sectas, como si era el sexo lo que hacía, el deseo de sexo lo que hacía que tuviera como a todas estas mujeres con él. Pero yo creo que tiene que ver con poder, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, yo creo que en algún momento Raquel se expresa de él y dice el omnipotente, ¿no? Y el omnipresente de Sergio. Y yo creo que él se empieza a sentir de esta manera y es lo que lo lleva a estos lugares. Entonces, como poder también ir platicando un poco de su personaje, ¿no? Como para poder sacar esta parte del perfil de él y bueno, pues ir entendiendo un poquito más, a más profundidad la historia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El sexo es una herramienta para seguir ejerciendo poder. Entonces, ya para cerrar este capítulo, ¿te parece si dejamos como una pregunta abierta ahí para quienes quieran comentar? Para mí sería la pregunta, si es que las víctimas tienen derecho a nombrar a las otras víctimas. Como tú dices, eso no es lineal, no hay respuestas correctas ni erróneas, o sea, como queremos saber, ¿no? ¿Qué es lo que? Porque es una situación difícil, ¿no? O sea, la mayoría ya son públicas, ya están expuestas y tienen derecho a contar sus historias y lamentablemente hay otras víctimas en su historia que también son conocidas. Entonces, ¿cómo sería la mejor forma de contarlo? ¿Qué creen? Y comenten y por ahí también podemos hablar sobre eso un poquito más según sus comentarios en el próximo episodio. Sí, súper. Y también pues que nos cuenten un poco qué les ha parecido tanto la serie y el podcast como en los episodios de acá, ¿no? Que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten qué piensan. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Muchas gracias, María. Un abrazo. Gracias a ti, gracias a todos, que estén muy bien. Bye.